En nombre de las asociaciones de funcionarios no académicos de Chillán y Concepción, Asociación Birregional, les doy la más cordial bienvenida a este Conversemos sobre los estatutos en la UBB. Contar con estatutos propios es un anhelo de larga data, especialmente para nuestro estamento, y en este proyecto estamos trabajando en forma triestamental desde el año 2018. Esta actividad está dirigida a toda la comunidad universitaria, que incluye a los académicos y académicas, administrativos y administrativas, estudiantes y colegas honorarios, con el objetivo de que voten informados el día 1 de junio. Agradecemos la presencia del coordinador del proyecto Estatutos de nuestra universidad, doctor Enrique Zamorano Ponce. Buenas tardes y bienvenido. Las reglas de este conversatorio dar a conocer iniciando esta actividad. Una vez realizadas las exposiciones, se podrán hacer las consultas a través del chat. 2. Se podrán realizar las preguntas levantando la mano, donde dice reacciones, y se responderán en el orden que se encuentran. Me explicaban también que dependiendo de tan moderno tengan el Zoom, también la otra opción es donde están los participantes, aparece una mano en la parte de abajo. Igual eso lo explicamos después por si tienen dudas. Se pide evitar diálogos entre los participantes y se priorizarán las preguntas de quienes no hayan participado. No se permitirá emitir juicios de valor y se debe mantener respeto mutuo. La actividad está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, se hará un contexto de la realidad de la UBB y luego habrá 20 minutos por cada expositor, para finalizar con las preguntas de los asistentes, donde también se contará con 20 minutos para ello. Por lo mismo, solicitamos que las preguntas sean breves, precisas y concisas. A continuación, dejo con ustedes a Evelyn Gladys Zagal Valenzuela, estudiante de posgrado de la Universidad del Biobío y ex integrante de la comisión redactora de los estatutos de la UBB, quien nos dará un contexto de la realidad de nuestra universidad. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos y a todos los presentes, que tengan todos muy buenas tardes. Estamos convocados nuevamente para reflexionar, dialogar y provocar abiertamente una discusión sobre nuestros estatutos. Quisiera comenzar contextualizando, con una mirada retrospectiva sobre el proceso que se llevó a cabo en la creación de la propuesta estatutaria de la Universidad del Biobío. Propuesta que fue entregada con fecha 15 de abril del presente año al rector de la universidad, y que hoy se direcciona hacia un plebiscito para decidir sobre su futuro. Todo en el marco de la Ley 21.094, que establece la reforma a los estatutos orgánicos de las universidades estatales. Ley que para concretarse fue extensamente discutida y analizada en el Parlamento, en la que estuvieron presentes diversos actores vinculados al quehacer educacional. Esto con la finalidad de proveer una arquitectura legal a las universidades estatales del país, y mediante un proceso triestamental, cada una de ellas pudiesen redactar de manera democrática e inclusiva sus nuevos estatutos, y a la postre terminar con las ataduras que arrastramos desde los años 80, puesto que en la actualidad claramente vivenciamos una situación, tanto en lo nacional como a nivel universitario, muy distinta, desde la imposición de la ley que originó los estatutos que nos rigen en la actualidad. Se necesitaba modernizar la estructura universitaria, favorecer una mayor participación, flexibilizar y actualizar la administración de esta, así como promover la planificación racional de su desarrollo y elaborar un ordenamiento interno que permita avanzar en el proceso de reforma que ya inició la educación superior. En consecuencia, como se ha dicho y hecho bastante explícito durante el último tiempo, la propuesta de estatutos de la Universidad del Biobío se formuló con la participación de los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria y en concordancia con los procedimientos establecidos institucionalmente. Este proceso comienza en la universidad desde la promulgación de la ley, el 5 de junio del 2018. Desde ese momento se inicia un proceso
ajustada a derecho, proceso que debía concluir con la conformación de la Comisión 2, la que asumía como misión la redacción de la propuesta. Cabe mencionar que la Comisión 1 fue la encargada de disponer de una estructura metodológica sobre el desarrollo del proceso, el que además consideró claustros triestamentales, sesiones abiertas, grupos focales y consultas, efectivamente realizadas, las que se encuentran disponibles en las páginas dispuestas por la universidad para transparentar el proceso estatutario. Una vez conformada y elegida democráticamente la Comisión 2, comenzó sus funciones el 3 de noviembre del año 2020, la que desarrolló su trabajo durante 6 meses, periodo en el que, además de lidiar con los tiempos, enfrentó la situación sanitaria, que nos afecta. Por lo tanto, se debió ajustar su proceder a los nuevos acontecimientos. No obstante, se debe resaltar que cada uno y uno de los integrantes de la mesa redactora lo hizo con el fiel convencimiento de ser la voz de sus representados. Cada uno fue elegido democráticamente, como señalé, y se abocó a una tarea compleja, pero que se hizo en un espacio colaborativo y democrático, el que consideró la diversidad de miradas, enfoques e intereses de cada uno de los integrantes, con profunda ética biológica, respetando los acuerdos y compromisos que fuimos adquiriendo. Frente a esto, y como fue expuesto y divulgado en la declaración pública que realizó la Comisión 2 y respetando lo planteado por los allí firmantes, en ella se explicita y queda de manifiesto que ésta tiene la convicción de que la propuesta refleja el sentir, si bien no de toda la comunidad, pero sí de una gran parte de la universidad, y por lo tanto existe una gran decepción frente al hostil escenario al que se vio expuesta, por parte de aquellos a quienes no les parecía la propuesta, olvidando el verdadero sentido democrático y dialógico en el cual fue construida, y que lamentablemente propició que abruptamente, el reciente 10 de mayo, se cesara el trabajo triestamental. Cabe mencionar que a los integrantes de la comisión, hasta el momento, no se le ha hecho llegar de manera formal ningún documento o algo que dé cuenta de las razones de la disolución. Finalmente, señalar que existe la tranquilidad del trabajo realizado, en el que prevaleció el anhelo de pretender una universidad pluralista, con sentido democrático, abierta al libre intercambio de ideas, participativa y colaborativa, que fomenta la interculturalidad, la inclusión de la diversidad, que proteja el desarrollo pleno y el reconocimiento de la dignidad de las personas, y sobre todo basado en la justicia social, con perspectiva de género, que facilite la igualdad de oportunidades y la promoción e incorporación de las culturas y los pueblos originarios y de los inmigrantes, como queda de manifiesto en la propuesta misional de los estatutos. Sin embargo, por creer que la universidad se construye con todas y todos, se generó un ambiente basado en el cuestionamiento, realizado no solo al trabajo de la comisión, sino también a las capacidades de la mesa redactora, lo que hoy mantiene a la universidad en tensión y en una paralización. Ahora bien, luego de intentar resumir el proceso y contextualizar el ambiente en que se encuentra la universidad en el presente, quisiéramos inducir a nuestros invitados que están aquí presentes a realizar una reflexión, considerando su experiencia sobre las implicancias políticas de la reforma de estatutos y a vincularlo con el actual escenario en el que nos encontramos, pensando también en cómo construimos comunidad. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Evelyn Zagal Valenzuela, estudiante de posgrado de la Universidad del Biobío y ex integrante de la comisión redactora. Muchas gracias, Evelyn, por tu clara exposición. A continuación, presentaré al señor Carlos Gómez Díaz, a quien doy la bienvenida, presidente de la Federación de Académicos de la Universidad del Estado de Chile, FAUESH, quien es doctor en Filosofía de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Liverpool, del Reino Unido, antropólogo de la Universidad de Chile, licenciado en Antropología. De su extenso currículum he querido destacar que en el año 1988 fue elegido mejor académico por su calidad humana y entrega académica en ceremonia de egreso de titulados de ese año. Es también dirigente de la FAUESH desde el año 2011 como director y del año 2015 como presidente. Dejo con ustedes al señor Carlos Gómez Díaz. Bienvenido. Gracias, Alejandro. De nada. Usted destaca cosas de las cuales me había olvidado completamente, porque no son
sino el esfuerzo que hemos puesto en hacer lo que son nuestros deberes. Por lo tanto, me había olvidado de ese elemento que es muy importante simbólicamente para un académico, ser reconocido por los estudiantes como alguien que ha contribuido a su desarrollo es algo que es clave en la función docente. Bueno, pero vamos al punto. Yo creo que para poder entender los giros que ha tenido el proceso de cambio estatutario en la Universidad del Biobío, de las cuales nos hemos informado en los últimos días, que nos ha sorprendido, porque era hasta hace unas semanas el modelo más inclusivo, más democrático, que se veía a la luz de los procesos que ocurrían en todas las universidades del Estado, desde Arica a Magallanes, como un modelo de respeto a la diversidad y respeto al espíritu de la ley misma, que era avanzar armoniosamente y mediante acuerdos amplios en las transformaciones que requiere la universidad. La universidad en Chile, con mayúsculas, con letras grandes. No la Universidad del Biobío, la Universidad de Talca o de Magallanes, sino la universidad en el país, ¿no es cierto?, con el propósito de que la universidad vuelva a ser una instancia de desarrollo del conocimiento y de transmisión del conocimiento que está al servicio de los intereses superiores del Estado de Chile y su gente, y su futuro. Y no un mero instrumento de comercio, como lo definió en la reforma constitucional y los proyectos anexos el año 81, ¿no es cierto?, durante la dictadura del general Pinochet. Con la ayuda, por cierto, de los civiles que hicieron posible dichas transformaciones, como son, en particular respecto a la educación, José Piñera y el equipo de la UDI. Sí, seamos claros, digamos las cosas por su nombre. Ellos fueron los que instalaron esto. En un contexto global que también es interesante de no olvidar. No nos olvidemos que en los años 80, en el mundo había dos estados que mostraban, desde el punto de vista macroeconómico, excelentes resultados, como eran Inglaterra y Estados Unidos, que eran dirigidos por doña Margaret Thatcher y por el presidente Reagan en los años 80. Y obviamente que el modelo en los primeros años mostró algún éxito a nivel macroeconómico. Resultados que eran satisfactorios para la solución de algunos de los problemas que afectaban en ese entonces a algunos estados, incluyendo el estado nuestro. O sea, cuando usted mira algunas de las transformaciones, para la época en que ocurrieron y durante una década, produjeron ajustes estructurales que podrían ser calificados y fueron calificados en su oportunidad como exitosos. Sin embargo, transcurrido 4 décadas y algo más, se ha dado por término, ya no da más, no produce más efectos positivos esta transformación neoliberal, porque eso es lo que está ocurriendo. Es el modelo neoliberal el que se desmorona porque no logra responder, ¿no es cierto?, a las necesidades de los ciudadanos viables. Eso no significa que esté cayendo el capitalismo. Hay gente que confunde el capitalismo con el neoliberalismo. Graso error, no es así. Es el modelo político neoliberal, la ortodoxia religiosa que algunos grupos de interés han puesto en el orden y en el uso del Estado, los que están en fracaso. No es el capitalismo. El capitalismo se disfraza y se transforma y se transvieste en muchas fórmulas que los que somos más viejos nos acordamos siempre de la Revolución de las Flores, de los hippies, de cuando nosotros nos decidimos reaccionar contraculturalmente contra el capitalismo y a los pocos años las grandes tiendas nos vendían los jeans con flores y nos vendían coronas de flores, en fin, nos instrumentalizaron y nos metieron dentro del sistema de vuelta. Y eso ocurre muchas veces porque el modelo, ¿no es cierto?, el orden socioeconómico del capitalismo tiene muchas capacidades, digámoslo de esa manera. Y no hay, de momento, en el escenario global o en la reflexión concreta, ninguna propuesta que tenga viabilidad que reemplace el orden capitalista. Lo que hay son políticas dentro de este orden capitalista que satisfacen de mejor o peor manera las necesidades de la población. Ejemplo de ello son los estados del norte de Europa, como Suecia, Finlandia, que siguen siendo capitalistas, solo que
los mecanismos de distribución de la riqueza acumulada en esas sociedades es mucho más igualitaria, la igualdad en términos de derechos y dignidades es mucho más evidente, y obviamente como contraste basta con recorrer cualquiera de nuestras ciudades, de nuestras comunas, para descubrir que nada de eso que aparece como deseable está presente en nuestro orden local. Eso también está en disputa. Esa es parte de la disputa. Porque resulta, ¿no es cierto?, que quien tiene el conocimiento en el mediano o largo plazo tiene el poder. Si esto no fue un invento ingenuo, esto fue un invento que ver con el control del poder, del conocimiento. Las universidades privadas, si usted se fija, hay algunas que sobrevivirán, la mayoría ya empieza a desmoronarse y se desmoronarán inevitablemente. ¿Cuáles van a sobrevivir? Las que están vinculadas a los intereses más profundos de grupos de interés. La Universidad del Desarrollo, la Universidad Adolfo Ibáñez y quizás alguna otra, que se me escapa. Sin embargo, el derecho a la educación superior, el derecho a generar nuevos conocimientos, está y reside en las universidades del Estado. Y tendremos que seguir avanzando en integración, en coordinación, para tener, ¿no es cierto?, una universidad que se expresa regionalmente, pero en la misma universidad. No es una universidad por región, sino que es la universidad en Chile expresada en cada una de nuestras regiones, recogiendo, por cierto, la importancia de lo local. Eso no pudo plasmarse, obviamente, en la ley que hoy día estamos discutiendo, pero sí estuvo en la discusión. Todavía tengo las grabaciones de las discusiones en la Cámara de Diputados, donde estas cosas fueron planteadas y donde hubo fuertes reacciones, enormes reacciones, descalificaciones abiertas de universidades privadas que pertenecen a otros estados, como es la Pontificia Universidad Católica, que pertenece al Estado del Vaticano y no pertenece al Estado de Chile. Pero sí interviene, ¿no es cierto?, en nuestras políticas internas, como son las otras universidades pontificias y las otras universidades adheridas a intereses específicos, ideológicos, económicos, políticos y de otro orden. Todo eso está en la disputa que se dio en el Parlamento y que se viene dando en Chile por décadas. ¿Qué se buscó con la ley? Con la ley se buscó adecuar, avanzar en un modelo de universidad que pudiera servir, ¿no es cierto?, a las nuevas necesidades del país. Y en ello hay dos palabras claves, que son integración e inclusión. Se requiere aumentar, ¿no es cierto?, la integración e inclusión de los constituyentes de nuestras universidades. Y en eso se avanza, no lo suficiente. Por cierto, yo fui uno de los que estuvo en el Parlamento, que llevo 40 años peleando en esto. No se avanzó lo suficiente, pero avanzamos lo que nos permite hoy día tener estatutos que cambian el eje de la toma de decisiones, cosa que entiendo que algunos grupos de interés específicos en la Universidad del Biobío quieren impedir. Algún grupo de académicos que hoy día fungen de decanos se han pretendido poner por encima del espíritu de la ley, ¿no es cierto? El artículo correspondiente, o la ley misma, en el artículo correspondiente no dice nada respecto de la estructura subordinada al Consejo Universitario. El Consejo Universitario es elegido universalmente, eso es lo que está en el espíritu de la ley, no sé si la letra lo dice tan claramente, es elegido universalmente por una mayoría de académicos y una minoría de estudiantes y funcionarios, cuya proporción no se define, pero solo se define la proporción de los académicos, que no puede ser inferior al 67% o algo así. Nosotros, cuando estuvimos en el Congreso, tanto las federaciones nacionales de funcionarios como las de académicos y de estudiantes, creíamos que era más fácil llegar a un buen acuerdo en todas las instancias si nos retrotraíamos a lo que había sido el desarrollo histórico, lo que había constituido, ¿no es cierto?, el avance desde la época de don Andrés Bello hasta la reforma de fines de los años 60, en los cuales la toma de decisiones en las universidades se distribuyó en bloques de 65-25-10 entre académicos, estudiantes y funcionarios. Creíamos que esa proporción era más fácil de implementar y tenía menos dificultades políticas para ello. Sin embargo, el peso, la fuerza, la articulación entre los rectores del CUECH, del CRUCH,
y los grupos de interés político y económico impidieron avanzar en esa dirección. Y son los grupos que hoy día, desde Arica a Magallanes, han tratado de impedir las transformaciones en los estatutos de acuerdo al espíritu de la ley. La mayoría de ustedes se habrá informado que el fin de semana estuvimos discutiendo en el Senado, ¿no es cierto? Yo estuve todo el fin de semana con dirigentes nacionales, conversando con la bancada del Partido Socialista y con el senador Carlos Montes en particular, que nos fue de gran utilidad, facilitó mucho el trabajo, para lograr que se modificara la ley, ¿no es cierto? Y no se dejara sujeta el aumento de tiempo, de cambiar de 3 a 4 años, sujeto a una evaluación subjetiva de los constituyentes de las juntas directivas, que era la propuesta de la senadora Yasna Proboste. Finalmente, eso quedó fuera. La senadora entendió que las juntas directivas no representan sino intereses mezquinos y de grupos políticos bien específicos, y en este momento mayoritariamente al Ejecutivo, que hoy día tiene un respaldo inferior al 20% en la ciudadanía de este país. Entonces es inaceptable que quienes están de salida, que quienes hoy día no representan el sentir mayoritario de este país, definan cuáles van a ser los destinos normativos de nuestras casas de estudio para los próximos años. Obviamente que estos estatutos van a durar poco. No hay que ser demasiado iluso. Los cambios constitucionales nos van a obligar a revisar sustantivamente los estatutos que hoy día o mañana se aprueben en el Ejecutivo y en el Parlamento, o en el Parlamento. A mí me parece que lo que no han querido entender algunos es que la ley ya establece una distinción crítica respecto de cómo se toman las decisiones en la universidad. Hoy día tenemos una especie de, yo digo faraones, porque me parece que la imagen es la más equivalente. Autoridades unipersonales que tienen el poder absoluto en las universidades, que son los rectores, que tienen cuerpos colegiados termales, como son las juntas directivas, en las cuales ellos intervienen abiertamente en la composición, porque negocian con el ministro de Educación y con el Ejecutivo en cada ocasión para quiénes son los representantes del Ejecutivo en ese cuerpo colegiado. Segundo, como controlan el poder al interior de las universidades, intervienen abiertamente en la constitución de los poderes intermedios. Los decanos, si no cuentan con el poder, digamos, en la mayoría de los casos, no estoy hablando en particular de la Bio Bio, pero en todas las universidades, la intervención del rector define de alguna manera significativa quiénes son decanos o quiénes pueden ser decanos y quiénes no pueden ser decanos. Y directores también. Y por lo tanto, la estructura decisional unipersonal está controlada por un grupo minoritario de académicos que controlan las universidades del Estado desde los tiempos de la dictadura. Porque a diferencia de los tiempos de la dictadura, los rectores no tienen contrapeso. Los rectores delegados tenían un contrapeso, que era el cuerpo generales. Tenían que informar al cuerpo generales lo que cada uno de sus delegados hacía. Y por lo tanto, se cuidaban bastante de no meter la pata y no meter las manos donde no corresponde. No voy a entrar a detallar qué significa meter las manos donde no corresponde, porque no tengo los antecedentes a la mano como para describirlos de manera específica. Pero sí podemos señalar una cosa importante. La distribución salarial, las escalas remuneracionales en nuestras universidades no han sido un tema de discusión de la comunidad universitaria. La distorsión en los sistemas de remuneraciones, desconozco en particular la del Bio Bio, pero conozco la de Santiago y conozco varias otras. La distorsión de lo que significa el premio a la administración por sobre el premio a la calidad académica es sustantiva. El rector tiene bonos de responsabilidad por un riesgo que no asume, porque no hay riesgo en la gestión universitaria. No hay riesgo. No es lo mismo que dirigir o ser gerente general de Falabella. Para nada. Ninguna de nuestras universidades tiene ni la complejidad ni el riesgo financiero que tienen los negocios privados. Está bastante más controlado. Sin embargo, todos, sin excepción, reciben salarios que son por sobre un 30% del más calificado de los académicos de nuestras universidades. Eso es inaceptable. Y eso es lo que están defendiendo. Miserables intereses personales. Porque la reforma significará dejar de tener privilegios descarados como los que hoy día tenemos en la Red Nacional de Universidades del Estado. Yo creo que hay que tener claro que el proyecto
el proyecto de estatuto, incluso si quedara muy mal, incluso si lograran las fuerzas del mal hacerse de parte del poder, la Superintendencia de Educación y la Contraloría General de la República le van a impedir, porque es contrario a la ley general, que haya cargos designados, porque los decanos, si yo mal entendí, discúlpenme, y pido la excusa del caso, pero yo entendí que los decanos querían ser como senadores designados. Por el mero hecho de ser decanos tenían derecho a sentarse en el consejo. No es así, ese no es el espíritu. El presidente Lagos eliminó los senadores delegados, ¿no es cierto?, representantes designados por su institucionalidad, de las Fuerzas Armadas y otros, y eso es parte de una historia vieja, pero es un mecanismo que algunos quieren seguir reeditando en los niveles en que ellos operan. Eso es lo que está ocurriendo en algunas universidades, no es la única la Universidad del Biobío en eso. La ley establece una separación notable entre lo que es el ejecutivo y el normativo, dónde se deciden las reglas y dónde se decide la asignación de recursos. Las autoridades unipersonales son las encargadas de ejecutar planes de desarrollo, actividades en el marco de normas y reglas que le construyen los cuerpos colegiados. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo tienen que ser aprobados por los cuerpos colegiados. Ya no es la fantasía, ¿no es cierto?, que el rector ante sí mismo y sus amigos se construyó. Ahora va a tener, ¿no es cierto?, la comunidad a través de sus representantes en el consejo, proponerse un modelo de desarrollo de universidad que se articule con la realidad de su región y con la realidad del país en general. Segundo, los mecanismos de control ya no son internos. Algunos pretenden, ¿no es cierto?, que el contralor sea nombrado como un cargo subordinado al rector. Eso se da en varias universidades. Sin embargo, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque el contralor debe técnicamente responder a la Contraloría General de la República. Y segundo, porque todas las normas internas, si son inconsistentes o su aplicación es indebida con las normativas generales del Estado, la Superintendencia de Educación Superior tiene el mandato legal de vigilar que se cumpla la norma jurídica superior. Y se cumpla también debidamente las normas que la misma universidad se da. Por ejemplo, ante el incidente que está ocurriendo con ustedes, yo tengo entendido que hay un decreto, ¿no es cierto?, que se firmó hace ya larga data, que definió una comisión estatutaria, que se eligieron representantes para esa comisión, y que se definió todo el proceso. Y eso contó con la firma del jefe de servicio, que en este caso es el rector. Sin embargo, el cuerpo colegiado superior, hoy día, pretende cambiar ese decreto y saca uno nuevo. Bueno, frente a eso uno puede ir ya a la Superintendencia de Educación para sostener que se haga una investigación si eso es legal o no. Porque usted no puede retroactivamente cambiarme una regla que me definió. Este proceso se definió en las normas que se fijaron hace más de un año, como bien lo decía Evelyn Zagal. Al comienzo se definieron reglas y se operó desde el 8 de junio del 2018 hasta la fecha, se operó con una definición normativa. Y ahora el cuerpo colegiado superior, la Junta Directiva, pretende cambiar eso. Y de hecho, no solo lo ha hecho, sino que además ha intervenido en la operatoria. Eso es va en contra del orden del Estado de Derecho. Se puede presentar ante la comisión correspondiente, ante la Superintendencia de Educación Superior, la necesidad de que se revise aquello. Pero lo que está aquí en discusión no es la ley, ni los mecanismos legales. Esta es una disputa de poder, esta es política, no es otra cosa. Y como es política, la evaluación que ustedes tienen que hacer es si vale la pena ir a las instancias legales para ver si se detiene este proceso. Ahora hay un año, hay más tiempo, hay mucho más tiempo. O evaluar si la votación del plebiscito que ha convocado la Junta Directiva para ver si deja pasar o no lo obrado por la Comisión Estatutaria, ¿tiene mayoría o no tiene mayoría? Más allá de la campaña inmoral, indecente, que han hecho algunos decanos de la sede Concepción,
de acuerdo a la información que a uno le llega. Pues, no tengo los detalles, me imagino que también habrá unos pocos de Chillán, pues, me imagino que ahí están mezcladitos, digamos. Pero parece ser de que hay una mayor actividad de rechazo a lo obrado por parte de la gente en Concepción, lo cual se explica porque me imagino yo que Concepción tiene una historia política y de disputa ideológica mucho más intensa que Chillán. Chillán es una ciudad bastante más tranquila. Por lo tanto, las personas probablemente en Concepción estén mucho más atentas a los procesos políticos y por lo tanto más activa. Y la defensa de intereses corporativos, de grupos y personas debe ser más fuerte en Concepción que en Chillán. Por último, Chillán, yo nací en Chillán y cuando paso por ahí siempre digo que Chillán camina lentamente hacia el futuro, pero no es intenso. Uno puede caminar, es como los años 60, digo yo. En cambio, Concepción es más activo, es más industrial, tiene la historia industrial, no, ya no hay industria, pero tiene la historia y por lo tanto es mucho más tenso. Yo creo que es lamentable lo que están haciendo los decanos. Creo que pierde la universidad, creo que no han aprendido nada de lo que ha ocurrido en los últimos días en el país y no han aprendido una cosa que es muy importante, que el pretender excluir o incluirse maliciosamente es perjudicial para todo el sistema. Y yo le diría, mire, seguramente ustedes, decanos, que hoy día quieren entrar vía secretaría al consejo universitario, se olvidan y fueron partidarios de que no hubiera, ¿no es cierto?, modificaciones sobre la base de la inclusión de género. Sin embargo, los resultados de la elección del domingo muestran que gracias a esa regla, la mayoría que fueron beneficiados son los hombres y no las mujeres. Y si usted escucha el discurso de aquellos que se oponían a la inclusión, digamos, a estas listas paritarias, a una política paritaria de inclusión de género, sostenían de que en realidad lo que iba a ocurrir es que grandes próceres masculinos iban a quedar fuera, iban a ser ocupados sus lugares por mujeres incapaces de hacer aquello. La experiencia muestra exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Por lo tanto, hoy día lo que uno debería promover sobre la base de la experiencia política del país es más inclusión, más integración. Integrémonos en la diversidad. No le temamos a nuestros colaboradores, a los otros con los cuales convivimos. A mí me preocupa el temor que algunos tienen porque indica mala conciencia siempre. Cuando usted tiene miedo del otro con el cual interactúa cotidianamente, es ¿por qué le teme al otro? ¿Por qué los decanos no quieren seguir siendo decanos y dejar que el cuerpo colegiado superior sea elegido universalmente? No es comprensible. Si no es simplemente por la defensa de intereses que no estaban visibles, no están dichos, pero que podemos intuir. Yo me imagino que temen perder parte de su renta, la capacidad de influir sobre algunas decisiones, y deben temer que los estudiantes terminen por definirle hasta los contenidos de los cursos que se van a hacer, cosa que nos amenazan siempre. No sé, creo que va por ahí. Dígame. Carlos, Evelyn por acá. ¿Ya? Bueno, señalarte que tu percepción no está errónea en absoluto. Muy nítido lo que estás diciendo y se ajusta a la realidad que estamos viviendo en la actualidad. También lo que vivimos como mesa reactora. Y también me sumo un poco a lo que señalabas, que hay que observar también, porque la misma sociedad ya se manifestó y manifestó claramente cuáles son las necesidades que tenemos todos y todas, ¿cierto? Los chilenos, y por lo tanto eso tiene que bajar la universidad. Pero quería hacerte una última pregunta que tiene relación justamente con el DFL4. ¿Por qué te lo pregunto? Porque abiertamente acá se ha manifestado de que, y se ha llamado a votar rechazo, digamos, a la propuesta que nosotros presentamos para que quede el DFL4. Entonces me gustaría que tú explicaras en definitiva qué implica que nuestra universidad nos quedemos con un DFL4, por ejemplo. Bueno, el DFL4 lo que hace el Ministerio de Educación no trabajó mucho, intelectualmente trabajó poco. Lo que hace es copiar el texto de la ley. Por lo tanto, define el cuerpo colegiado superior, define la rectoría y define el consejo universitario.
Y hasta ahí llega. Por lo tanto, todo lo demás queda en el vacío. Como el cuerpo superior está definido por ley su composición y cómo se constituye, ese cuerpo superior va a tener que definir un reglamento para la elección del Consejo Universitario. Como dice que va a ser por elección universal, no sé, que lo más probable es que estén apostando a que la junta directiva, que va a tener que operar en la transición, defina que el cuerpo colegiado, digamos, el Consejo Universitario, está constituido por los decanos y no sé qué más. Quizás están pensando en el modelo de la Universidad de Chile. Lo que pasa es que la Universidad de Chile no se parece nada a esta ley. No tiene nada que ver con esta ley. La Universidad de Chile es un engendro del decreto de la dictadura que no fue modificado el año 2006 con el proyecto del presidente Lago, sino que fue dejado intacto. Lo único que se modificó algunas cosas formales, pero no tiene un consejo universitario como el que establece la ley para el caso nuestro, sino que tiene un senado, que es un senado que tiene atribuciones morales más que reales. El consejo universitario nuestro es respecto de todas las materias institucionales. Esa frase es muy importante. No hay nada de lo que ocurre en la universidad que no pase por el consejo universitario. Entonces, bien, pues si pierden esta vuelta, la tarea va a ser cómo consigue el control del consejo universitario. Porque la ley define la proporción. La junta directiva tendría que definir en ese caso qué proporción le da a los estudiantes y a los funcionarios, porque no está definido por la ley. Tendría que definirlo, lo cual ya le genera un problema, porque yo me imagino que las sensibilidades van a estar a flor de piel. Yo me imagino que no se van a querer ganar un conflicto gratuito, si esto es generarse un conflicto gratis. La miopía política de la Junta Directiva tiene que ver probablemente con la visión, bueno, ellos tienen una mayoría probablemente de personas que están más cerca del Ejecutivo actual que de otra parte, creo yo. O sea, por lo menos los representantes del presidente de la República me imagino que lo representan, pues. Y no tienen que hacer declaraciones como sus ministros, que hacen declaraciones públicas con insertos en la prensa de circulación nacional diciendo que están de acuerdo con el presidente. Hasta donde yo sé, todos los ministros y todos los cargos de confianza están de acuerdo con el presidente, si no, no asumirían los cargos de confianza, supongo yo. Pero en este país se dan esas cosas. Entonces me imagino yo que la Junta Directiva todavía no se da cuenta de los que en Chile han habido cambios. Y cuando volvamos a actividades presenciales, si no logra salir de esta circunstancia de manera armónica y políticamente correcta, lo que va a tener es una universidad incendiada. Y eso hay que decirlo claramente. O sea, cuando usted tenga a los estudiantes físicamente en la universidad, después de haber sido excluidos mañosamente de la participación, cuando usted tenga a los funcionarios, ¿no es cierto?, de vuelta en la universidad, van a quedarse tranquilos frente a esta arbitrariedad, porque esto es arbitrariedad. La Junta Directiva es cierto que está actuando dentro del marco de la ley, ojo, pero está actuando de una manera contraria a lo obrado previamente. O sea, se desborra hoy día lo que había aprobado hace casi 2 años, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que habría que amenazarlos con la pena del infierno, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que el rector está claro de que no puede hacerlo, bueno, yo lamento que estén en esta situación, pero tienen 1 año, no tienen para qué votar el plebiscito en 10 días más. A lo mejor, no sé, tiene que ver con la política, no tiene que ver con elementos técnicos, judiciales, no. Yo no sé cómo se distribuye el poder en la Universidad del Biobío. Yo tengo claro cómo se distribuye el poder en la universidad en la cual yo trabajo y cómo ha ido cambiando y las razones por las que ha ido cambiando. Yo me imagino que hoy día tenemos en la Universidad del Biobío un número importante de académicos de nuevo cuño, a los cuales el traje no le queda bien ya.
O sea, los académicos que llegan con posgrado, que están concursando por fondos de investigación, que tienen que publicar, etcétera, este traje les queda estrecho. Y por lo tanto me imagino que estarán disponibles para sumarse a los vientos de cambio. Y la verdad, Carlos, que acá hay votaciones el 1 de junio. Fue un acuerdo que se llegó justamente con las autoridades y eso ya está en proceso. Y finalmente ahí se van a tomar resoluciones finalmente. Pero ese es más o menos el escenario. Claro, la pregunta que te haría yo es si este acuerdo Mm. dice lo que ya se había acordado respecto de cómo iba a ser el proceso. Es un Entonces, tema complejo porque... claro, porque en los decretos, el rector tiene que haber firmado como jefe de servicio decretos exentos, resoluciones exentas, creó una comisión, le dio atribuciones, definió una hoja de ruta. Por lo tanto, cuando ya estamos al final, no puede haber un grupo de interés que diga no me gusta lo logrado. Hagámoslo todo de nuevo. Eso es contrario al Estado de Derecho. ¿Ya? Estuvimos hablando no hace mucho con el jefe de gabinete de la Superintendencia de Educación y ellos tienen la obligación de vigilar que lo que ocurre en las universidades, dentro de la autonomía de las universidades, es armónico. O sea, el rector fija una regla y después la cambia a última hora. Eso no es armónico. Tiene que permanecer. Si uno le fija una norma, esa norma se cumple hasta el término de su vigencia. No puede cambiarla al final. Entonces me da la impresión de que aquí, en un juicio en tribunales, ustedes ganarían de que no puede hacer eso que está haciendo la Junta Directiva. Claro. Bueno, Ahora, la no voy a entrar pregunta en es eso. si uno tiene el poder para ganar el voto en el próximo 2 de junio, cuando se fijó, digo. Hay un colega que está pidiendo la palabra, Sí, Rodrigo. sí, lo que pasa es que vamos en honor al tiempo. La verdad es que vamos a continuar con la exponente que continúa y luego vamos a dar paso a la pregunta. Gracias, Carlos. Perfecto. Ya, gracias. Agradecemos la interesante exposición del profesor y dirigente Carlos Gómez Díaz, presidente de la Federación de Académicos de la Universidad del Estado de Chile. Le corresponde ahora, y quiero invitar también a don Carlos a que esté atento a la próxima exposición, porque al final la idea es que se puedan realizar las preguntas a ambos expositores. Le corresponde ahora la exposición a la doctora Donatila Ferrada Torres, quien es profesora de Estado en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad del Biobío, de nuestra universidad. Magíster en Educación, mención Currículum Educacional de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y doctora en Filosofía de la Universidad de Valladolid, España. Fundadora del Grupo Interdisciplinario de Investigación para la Promoción de la Igualdad Educativa, el Enlazador de Mundos. Actualmente dirige el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, CEIJUS, de la Universidad Católica del Maule. Bienvenida, dejo con ustedes a la doctora Donatila Ferrada Torres. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias por darme la oportunidad de nuevo de venir a reflexionar con ustedes en este proceso tan interesante que están viviendo y que en el caso de la universidad a la cual pertenezco no tenemos esta oportunidad, ¿no? Así que desde ese punto de vista es un privilegio que puedan estar pensando en la construcción colectiva de sus estatutos, ¿no? Y pensando sobre todo en un marco histórico nacional tan particular, ¿no? Donde en conjunto con un país que está pensando y que va a empezar pronto a escribir colectivamente una constitución, estar en un proceso de elaboración de estatutos me parece una instancia absolutamente privilegiada y única, porque se da la conjunción de dos procesos tan importantes dentro del país. Yo la verdad es que a lo mejor me voy a salir un poquito del análisis que está haciendo Carlos, que está muy encima, ¿no? de cómo opera la ley y cuál es el marco legal y las formas de operar dentro de ella. Yo quería compartir una presentación que había preparado. A ver si lo puedo hacer ahí.
Y básicamente, ¿dónde quería situarme? Quería situarme un poco de qué significa esto, ¿no? De la trieste mentalidad, que es como, yo entiendo como el foco central de todo el proceso de los nuevos estatutos. Y esta trieste mentalidad quería abordarla, hacer algunas reflexiones respecto de la perspectiva de la justicia social, sobre todo en el marco en el que vivimos hoy en día, ¿no? En el marco de una sociedad que claramente se observa fragmentada y cuya demanda o cuyo foco principal precisamente son las demandas de injusticia, ¿no? En el marco de las desigualdades, de las segregaciones, de las exclusiones que sienten los diversos colectivos y que se sienten, digamos, fuera del funcionamiento de la sociedad. Entonces, antes que nada, un poco recoger cómo se define la trieste mentalidad. Si uno revisa qué es lo que encuentra como definición, que es una forma de organización social, donde estos tres estamentos que componen la institución, que en lo general es una institución universitaria, es decir, académicos, estudiantes y funcionarios no académicos, permiten el ejercicio de la gestión y el gobierno. Una primera cuestión que llama la atención aquí es la definición de los funcionarios no académicos, que se definen a partir de la negación, es decir, a partir de lo que no son. Y eso ya indica una forma de negación hacia las personas. Lo otro es que históricamente esta trieste mentalidad se ha dado a partir de una organización social centrada en posiciones de poder, es decir, se establece una jerarquía de poderes donde, por ejemplo, el estamento de los académicos, académicas, obviamente se ubica en la pirámide, y posteriormente vienen los estudiantes, finalmente los funcionarios no académicos. También el hecho de estar organizada en términos de estamento, de capas, ¿cierto? Indica claramente de que no se apunta a una integración plena de las personas que constituyen una comunidad universitaria, como por ejemplo lo es una comunidad como la Universidad del Biobío u otra. Entonces, esas cuestiones quiero partir desde ahí, que si bien es cierto, la nueva reglamentación apunta a establecer una mirada más participativa y más integradora, de todas formas mantiene la separación, ¿cierto?, entre estas capas sociales al interior de la universidad. Por lo tanto, lo que uno empieza a observar acá es que más que situaciones de justicia social, lo que uno empieza a revelar, ¿cierto?, en un análisis digamos, del foco central de estos marcos legales, es que más que justicia social, uno lo que empieza a revelar son instancias de injusticia, ¿no? Sobre todo en términos de, por ejemplo, de la desigualdad de trato, de la desestima social, de la disparidad representativa que hay desde unos estamentos respecto de otros, y de la disparidad de estatus cultural que portan las personas al interior de estos centros universitarios. ¿Cómo sería una trieste mentalidad, si es que pudiéramos hablar de trieste mentalidad, ¿cierto?, de la perspectiva de la justicia social? Bueno, tendríamos que pensar, ¿cierto?, en una organización social integrada no por una jerarquía de posiciones unipersonales de poder, ¿cierto?, sino que por una igualdad, apuntando hacia la generación de una igualdad de posiciones entre las distintas personas que componen esta comunidad, ¿cierto?, social. Y para ello, obviamente, que habría que fijarse en aspectos fundamentales, como por ejemplo la garantía de la igualdad de trato, la estima, la paridad, por nombrar algunos aspectos de la justicia social que podrían apuntar hacia lo que pudiera ser una integración social real al interior de estas instituciones. Entonces, yo la mirada que hago generalmente cuando analizo este tipo de cuestiones, opto siempre, y esto es una elección personal, ¿no?, por la justicia de reconocimiento. Porque la justicia de reconocimiento se propone una forma de hacer justicia en el espacio pequeño de las interacciones sociales que las personas mantienen entre sí en la cotidianidad. Entonces, desde esa perspectiva, una mirada a estos componentes, por ejemplo, como puede ser la paridad de estatus cultural, ¿qué tendrían que garantizar los estatutos? ¿O dónde habría que poner el foco, ¿no? Sería garantizar que mi cultura
género, orientación sexual, capacidad, edad, formación, etcétera, tenga el mismo estatus que los demás y que cuando yo me relaciono con las personas puedo efectivamente percibir que eso es así. Esto, por ejemplo, en un caso concreto, ¿cierto? Que en una relación de interacción, por ejemplo, entre un académico exitoso de la universidad, blanco, heterosexual, con muchos posgrados y muchas publicaciones, en el momento que interactúe con un auxiliar que pudiera ser una mujer negra, inmigrante, con escasa formación académica, que en esa relación efectivamente se pueda mostrar una paridad de estatus cultural, es decir, que la persona que aparece en una situación, digamos, de infravaloración, sea efectivamente o perciba efectivamente en esas relaciones que es igual que la otra persona. Ahí hablamos recién de una paridad de estatus cultural. Cuando hablamos de una paridad representativa, cuando las personas se sientan representadas de la misma forma que las demás personas, independiente de los colectivos o del lugar de donde vengan. Y esas cuestiones también deberían quedar garantizadas en estatutos que busquen la democracia, como escuchábamos al inicio en la misión que nos mostraba Evelyn. Por otro lado, el tema de la estima social es una cuestión tremendamente importante, porque la estima social, ¿en dónde pone el foco? Pone el foco en que el talento, la habilidad que yo porto como persona, tiene el mismo valor que los otros talentos que portan las otras personas. Y desde esa perspectiva, si mi talento tiene el mismo valor, entonces yo debo sentir que mi talento está contribuyendo al desarrollo de mi comunidad o al desarrollo de mi institución en este caso. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que si eso realmente está siendo valorado, tiene que tener un impacto a nivel, por ejemplo, de la distribución equitativa de los bienes, es decir, en este caso directamente de lo que son los sueldos de las personas. Basta con revisar, ¿cierto?, las escalas de sueldo, tanto al interior, por ejemplo, de los propios, del estamento académico. Hay una jerarquía que es diferenciada en función de una serie, ¿cierto?, de aspectos que están siendo, se están valorando de manera especial. ¿Para qué comparar esto, por ejemplo, respecto de una persona que desarrolla una actividad como la de un auxiliar de laboratorio, que es quien es el encargado de lavar, por ejemplo, los tubos de ensayo, mantener limpio el laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente dentro de un marco, de una sociedad que infravalora ese tipo de talentos, lo que hacemos, si no lo reconocemos, obviamente lo único que hacemos es reproducir esas desigualdades profundas que tenemos a la base de nuestra sociedad. Y solamente por mencionar otro aspecto que es fundamental, que es la igualdad de trato y que tiene que ver con la igualdad legal, ¿cierto? Que esta idea de que tengo garantizados los mismos derechos que las demás personas y que cuando yo interactúo con las otras personas, definitivamente siento que soy tratada de igual manera. Estos aspectos resultan fundamentales al momento de hablar de justicia social. Y de hablar de justicia social en el marco de las demandas actuales, de lo que está pidiendo, ¿cierto?, la sociedad en su conjunto al país, en el marco, por ejemplo, de lo que ha sido el estallido social, de lo que va a ser, ¿cierto?, el desarrollo de la Convención Constitucional en un futuro próximo. Entonces, la pregunta que yo pienso que donde hay que profundizar respecto de la elaboración de estamento, creo que es fundamental hacerse la pregunta: ¿qué tipo de triestamentalidad quieren construir? Porque yo pienso que una triestamentalidad que reproduce las diferencias entre un estamento y otro, si bien avanza, no va a resolver las problemáticas, por ejemplo, que buscan las instituciones, que buscan personas comprometidas, que buscan personas que
se involucren, ¿cierto?, en las distintas orientaciones que buscan las universidades. Pero si partimos ya desde la diferencia marcada entre uno y otro, yo creo que los cambios van a ser muy, muy, muy menores. Y los esfuerzos, por lo que percibo y por lo que he escuchado, ¿cierto?, todo lo que ha tocado vivir este último tiempo la comisión 2, por lo que escuché parece que se llama, me hace pensar que no estoy segura si efectivamente la reforma que se hace y los esfuerzos involucrados definitivamente van a apuntar, ¿cierto?, a dar cuenta de esta otra pregunta. ¿A qué tipo de sociedad quieren contribuir como universidad? Entonces, yo pienso que más allá de la votación o no, que se realice en la fecha próxima, o lo que se resuelva en el transcurso del año, creo que es fundamental ir a hacer una modificación profunda, no solamente a nivel de algunos significados, ¿no? Como por ejemplo incorporar perspectivas de género, como por ejemplo incorporar el fomento a la interculturalidad, como escuchaba, u otros aspectos, ¿cierto?, que hoy día resultan interesantes, puesto que si no se afecta la estructura desde la cual se forma la institución, yo veo muy lejos todavía de avanzar hacia la construcción de una universidad verdaderamente democrática y participativa. Solo para terminar, porque creo que más interesante de lo que yo pueda decirle puede ser la conversación que pudiéramos tener a continuación. Dos reflexiones. La triestamentalidad recogida de los estatutos pueden seguir siendo un marco legal que conduce a la reproducción de injusticias con la consecuente desestabilización de la organización o la integración social, generando resentimiento, por ejemplo, desapego, abandono, descompromiso, y seguirá fortaleciendo los individualismos, los autoritarismos, el poder centrado, ¿cierto?, en una sola persona que decide el devenir de todos los demás. Y por otro lado, la triestamentalidad considerada los estatutos puede ser un marco legal que transforme la forma en que las personas se relacionan y que conduzcan a generar justicia social entre quienes componen una institución, con la consecuente conformación de una comunidad, que yo creo que hacia allá queremos todos avanzar, ¿no? Cómo construir comunidades, ¿cierto?, que integren, que acogen, que generen apego, que cuiden, que protejan, que comprometan, y que construyan desde la intersubjetividad y desde posiciones igualitarias de poder. Creo que recién dentro de esas consideraciones podemos empezar a pensar en avanzar hacia unas universidades que efectivamente ejerzan la democracia. Muchas gracias. Agradecemos la interesante exposición de la doctora Donatila Ferrada Torres, doctora en filosofía. Muchas gracias, Donatila. Bueno, a continuación, tal como dijimos al inicio, habrá un tiempo aproximado de 20 minutos para realizar las preguntas. Por el chat mandé las reglas del conversatorio y también puede levantar la mano. Veo a Rodrigo Romo que tiene la mano levantada para que le activen el micrófono para que haga su pregunta. Rodrigo. Estás con el micrófono activado. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. He escuchado atentamente las dos exposiciones, bueno, las tres de Evelyn también, que abrió, digamos, esta charla. Me parece, bueno, quiero hacerlo antes de hacer la pregunta o la consulta o la reflexión, decirle a los expositores que yo soy exalumno de esta universidad. Y no solamente yo, sino que mi señora también, y lo he comentado en diferentes espacios y con colegas. Y luego fui funcionario acá. O sea, y voy a cumplir 20 años como funcionario. Si ya llevo 25 años entre funcionario y alumno, o exalumno, 25 años acá. Por lo tanto, y mi señora también como exalumna. Entonces tengo bastante apego por la universidad. Y quiero, bueno, obviamente todo lo que se ha expuesto Donatila, Dona Ferrada,
me parece muy clara su exposición. ¿Quién se va a negar a eso, digamos? ¿Quién va a decir que no a todo eso que usted ha expuesto muy bien? Yo creo que eso es el espíritu de la universidad, ser donde se reflexione. Pero eché de menos en la exposición del señor Carlos Gómez, bueno, eché de menos el sentido de esta reforma. ¿Cuál es el sentido de la reforma del estatuto? Igual me parece que de repente algunos comentarios del expositor Carlos Gómez creo que no están bien, digamos. Me parece que no están acordes a una invitación. Nuestras autoridades, mientras no cambien los estatutos, son nuestras autoridades. Yo recientemente me acaban de elegir mis colegas para ser representante en el consejo académico de mi facultad, por lo tanto creo que democráticamente eso hay que respetarlo, tal como se coloca en la regla del chat. Creo que hay que ser cuidadoso con esos comentarios. Pero al señor Carlos Gómez, sobre todo la pregunta, ¿cuál es el objetivo que tiene esta reforma para las 18 universidades del Estado? Recordemos que son 60 universidades que participan de este sistema y que solamente las universidades del Estado tienen un 25% de la matrícula. ¿Cuál es el sentido original de esta reforma? ¿Es reformar por reformar? ¿Es por generar algún tipo de igualdad social? Es que estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Yo creo que la segunda exposición fue muy clara, yo adhiero a todo eso, pero ¿cuál es el sentido original de todo esto? Esa es mi pregunta y me gustaría conocer, y en caso de que también podemos interactuar. Gracias. A ver, la discusión que se viene dando, no es hoy día, la discusión por cambiar los estatutos de la universidad fueron un tema que cubrió parte de la década de los 80, la segunda mitad de los 80, como parte también del proceso de recuperación de la democracia en el país. Y durante los años 90 hasta la fecha, todas las comunidades universitarias en distinto grado de medida, a través de sus dirigentes, trataron de recuperar un modelo de gestión universitaria que estuviera más acorde con lo que se consideraba derecho y dignidad de los constituyentes. O sea, hasta ahora el modelo que se instaló el año 81, ¿no es cierto? Mientras estuvieron los rectores delegados, como bien señalé, el rector delegado, que era militar, tenía como contrapeso, como control, ¿no es cierto?, de su gestión a cuerpos generales, y excluía, por cierto, la participación de la propia comunidad universitaria. La reforma lo único que busca es que se ajuste el nuevo orden institucional en las universidades a escuchar las voces de los constituyentes. Que se pueda escuchar, ¿no es cierto?, en una proporción, porque es un cambio paulatino, ¿no es cierto?, se escuche a los académicos, que son los que tienen el poder y el control de las universidades desde la década de los 80, en armonía o en alianza, digamos, con los que intervienen en las universidades. Y eso no ha cambiado. Lo que tenemos hoy día son cuerpos colegiados que consideran algunos representantes, pero cuya capacidad decisional no está regulada de manera significativa en la toma de decisiones. Ahora, puede haber variantes, supongo yo que puede haber variantes que no conozco, pero yo estoy hablando de lo que conozco de Arica a Magallanes, donde los cuerpos colegiados son todos termales, o sea, no tienen capacidad decisional, son solamente consultivos, de acuerdo a los estatutos del año 81, 82, 83, depende de qué universidad estemos hablando, y donde los funcionarios y los estudiantes estaban excluidos hasta la reforma que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet para participar en actividades en la universidad. Usted recordará que estaba proscrito la organización estudiantil y estaba proscrita por ley la organización de los funcionarios en las universidades del Estado. Eso se cambió el año 2015-2016. Y recién a partir de entonces, el Estado de Chile reconoce que los funcionarios de las universidades, los estudiantes de las universidades tienen derecho a organizarse y a solicitar participar en los procesos decisionales de sus instituciones. Eso trata de resolver. Segundo, dado que la inteligencia de las comunidades es más que la inteligencia de un hombre o de un grupo de personas, el proyecto de desarrollo que las universidades propongan va a ser mucho más completo si es que
expresa la voz de una comunidad diversa, que incluye estudiantes, funcionarios no académicos y funcionarios académicos, o si usted quiere, administrativos, como le llamábamos antiguamente, administrativos y no me acuerdo cómo se llamaban los otros. Para no funcionar sobre la base de la negación, digamos, funcionar no académico, estoy de acuerdo, me parece una expresión poco feliz. Pero están los profesionales, los administrativos, los auxiliares de aseo, etc. Todas esas voces tienen que recogerse de alguna manera. Para eso se genera esta ley, para ampliar las voces, para hacer la universidad expresión, digamos, de las universidades del Estado, una expresión más democrática de sus propias comunidades, que sea armónica con el país que estamos construyendo. Y cuando usted dice que las universidades son 60, yo estoy de acuerdo con usted. En la reforma que hizo Pinochet el año 81, creó, ¿no es cierto?, un nuevo negocio, que es el negocio de la educación superior, donde se generaron una serie de instituciones privadas, que siempre hubo en Chile, ¿eh? No es mérito de esa época. En Chile las universidades privadas existen de vieja data, como la Universidad Católica, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Concepción, la Universidad del Biobío, perdón, de la Universidad Austral, de la que me acuerdo este rato. Todas ellas, pero a diferencia de las universidades de nuevo cuño, todas ellas fueron el resultado de discusión en el Parlamento, que refleja el Parlamento, mejor o peor, pero refleja la diversidad de la ciudadanía. Y todas esas universidades privadas en el pasado fueron discutidos sus estatutos y se decretó su creación después de una discusión amplia en el Parlamento de la República. Sin embargo, las universidades de nuevo cuño, basta con que usted tenga un capital durante la época de los 80 y un grupo de intereses de capital generaron este negocio que tiene un rédito bastante interesante. Si no, no se venderían acciones de universidades privadas chilenas en la Bolsa de Nueva York, como ocurría hasta hace algún tiempo. Por lo tanto, eso también se quiere corregir. Eso también estuvo encima de la mesa de discusión. No queremos que la educación siga siendo un negocio. Y la ley busca esa reforma también. Por eso que le decía desde un comienzo, esta es una disputa política, no es una disputa neutra ideológicamente para nada. Aquí están en disputa dos modelos. Uno que es excluyente y que privilegia la acumulación de capital, y otro que pretende ser incluyente y que privilegia, ¿no es cierto?, los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Así lo entiendo yo, por lo menos. No sé si respondo a lo que usted preguntaba, pero es como yo lo veo. Gracias. Rodrigo Romo quería hacer un comentario, dice que es muy breve. Sí, solo muy breve, solamente comentarle que el objetivo general de este proyecto, que está en el documento que ingresa la presidenta Bachelet al Congreso para discutir esta ley, menciona claramente que esta ley, el objetivo es que las universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional y que contribuyan de forma permanente en el desarrollo integral del país. Es un breve extracto. Solamente eso yo creo que hay que considerar, y a partir de ahí, como centro, se desprende lo demás que ustedes han comentado, expositores. Y para finalizar, solamente decirle, don Carlos, que sigo considerando una falta de respeto que como invitado interpela a autoridades así. Creo que no corresponde. Muchas gracias. Está don Hugo Lira haciendo preguntas por el chat y por levantando la mano. Así que ahí levantando la mano que opine. O haga su pregunta. Se activen ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿ya? En primer lugar, yo quisiera hacer una especie de homenaje, digamos, al equipo redactor de estos estatutos, digamos, ¿ya? La primera comisión y la segunda. Yo los vi trabajar, soy testigo, y doy fe que hay un trabajo serio, digamos, diverso, digamos, responsable. Yo una oportunidad reemplazando a alguien estuve ahí y me di cuenta, digamos, de la gran esfuerzo, porque es mucho tiempo invertido, digamos, por tanto, lo que hace el señor Zamorano ahí de gobernar o de administrar la diversidad es un tema sumamente complejo, como que juntar tantas miradas y aún así diversas
es difícil, digamos, es parte de la convivencia, es parte de la dinámica sana de la diversidad. Lo segundo, y para ello mi respeto, y lo segundo, a mí me preocupa dentro de la universidad, y también interpelo también a los ponenciistas, el marco de falta de respeto constante. O sea, me molesta la falta de respeto de mis colegas, de las autoridades, me molesta también que algunos funcionarios y también estudiantes nos faltemos mutuamente el respeto, porque finalmente yo hablaría de una familia. Nosotros somos realmente, quizás una familia biológica, pero sí una familia social donde seguimos conviviendo, digamos, seguimos trabajando juntos, y creo que esta situación que se está dando de descalificación y no esta mirada crítica, de reflexión, de enfoques, creo que nos está dando todavía. Me incomoda la exposición de don Carlos, digamos, cuando él hace, y me suma las palabras de su Romo, digamos, y pongo un acto de veto también a las expresiones de hablar de indecente, de inmorales. Ese creo que ese trato no apunta a nada, no sirve, digamos, no sirve la descalificación de parte de nadie, digamos, de ninguna persona. Creo que no es la lógica cuando hablamos de la inclusión, de respeto que nos merecemos, digamos, para poder convivir en una mesa y en un trabajo estrictamente, ¿ya? Con respecto a la exposición de la profesora Donatilla, creo que comparto 100% todo lo que dijo, incluso sus temores también, y destaco esta expresión de no académico, que a mí también me sonaba feo, digamos, de decir no académico, digamos. O sea, yo soy académico y usted es un no académico, o sea, por exclusión, es una palabra bastante peyorativa. Yo creo que un primer trabajo deberíamos sacar ese lenguaje descalificador que existe. Y por último, yo haría también un llamado, y permítame por favor hacer un llamado a una sana convivencia, que creo que es importante, porque después del primero que votemos, salga como salga, digamos, es importante. Una persona tiene derecho a decir yo apruebo esto, como también puede decir yo rechazo entero o parcialmente. Me parece que en una sana convivencia podemos convivir esas miradas, y no tenemos que por qué descalificarnos, maltratarnos, ¿ya? Eso es la mirada. Yo me pregunto también si, y ahí vienen mis temores también del estatuto como está ahora, si esto no vaya a promover también ese tipo de convivencia futuro, ¿ya? Si se va a instalar ese estilo de convivencia, me parece que hay que hacer algún cambio, hay que hacer alguna mejora, ¿ya? Y yo respeto plenamente a todos mis colegas que están con el rechazo, digamos, que no le parece bien cómo están a alguna parte, pero también a la gente que está con el apruebo, porque es legítimo, y no quiero redundar mucho, quizás estoy siendo muy redundante, pero quiero dejar eso claro, ¿ya? Y le pido a don Carlos que también mejoremos aspectos que puede ser como interesante, digamos, con un punto de la convivencia. Bueno, quizás estoy medio enredado, pero eso que quería decir. Agradezco la opinión de don Hugo Lira. Siguiendo el orden de preguntas, María Loreto Mora Olate y después Olga Ortiz. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación de Olga Ortiz. Aquí me conocen varios de ustedes. Toda mi vida fui formada académicamente en la U del Biobío. Soy producto UBB, ya sea en el pregrado y en el posgrado. Ya no estoy ligada a la UBB desde el año 2020, desde que hice mi defensa doctoral. Estoy dedicada a temas investigativos, hacia otras investigaciones actualmente. Y durante mi último año doctoral, como ustedes saben, yo integré la mesa 1, la mesa metodológica, ¿ya? Y si bien es cierto, ahora yo estoy fuera de la universidad, y por eso agradezco la invitación de Olga, es la alma mater, ¿no? Y yo estaba muy contenta de ser parte de este proceso histórico, de una demanda de mi tiempo, de cuando yo era estudiante. Entré a estudiar pregrado, pedagogía en castellano en el año 92, y egresé el año 96, para que ustedes se... No, entre el año 96 y egresé el 2000, me estaba poniendo más edad. Y ustedes podrán hacer memoria de los procesos históricos, políticos y sociales de ese entonces. Y esta demanda venía de mucho tiempo atrás. En ese entonces nos parecía casi insólito pensar en una reforma de estatutos. Y eso se produjo, ¿cierto? Y se quiere concretar. Y bueno, yo quisiera manifestar en primer lugar que desde afuera la universidad está siendo observada. Yo estoy fuera de la universidad. Ya no estoy haciendo clases de honorario, no tengo ninguna ligación con la universidad actualmente, pero el proceso se observa desde afuera.
Y quisiera darle en primer lugar mi apoyo a la mesa redactora. Yo sé lo que significa estar en una instancia como esta. Mi apoyo a la asociación, ¿cierto?, de funcionarios de Chillán y Concepción que se hayan unido en esta situación que es crítica y que quizás podría yo utilizar como buena profesora de lenguaje términos más suaves, pero en realidad esto en lo personal me duele. Yo soy hija de esta universidad, que es una universidad estatal y pública, birregional ahora, donde toda mi red de amistad, investigadores de otras universidades que son del G9 o universidades privadas miraban con mucha admiración el proceso que nosotros estábamos llevando en la mesa metodológica, donde los integrantes fuimos elegidos de manera democrática, ya partiendo desde allí, donde las actas siempre estuvieron publicadas en la página web, solo bastaba leer. Yo creo que a lo mejor falta la cultura de leer la información que está abierta, de solicitar más información si hay más dudas. Yo creo que la instancia de participación estaban. Por supuesto que yo me siento tocada como ex integrante de la Mesa 1, porque dentro de las declaraciones y de toda esta situación crítica que ustedes están viviendo, saluda la metodología, ¿ya? Por lo tanto, el proceso siempre estuvo ahí presente y la transparencia, la instancia de participación que la Mesa 2, la mesa redactora realizó durante estos meses. Yo me enteraba, bastaba con solo ver las redes sociales de la universidad, ver Instagram, ver Facebook para saber de las asambleas, de los claustros. Es decir, yo creo que es bastante como extraño que se diga, que le digan los académicos, especialmente porque el nudo crítico acá son los académicos, que el proceso no fue transparente. Si yo estando afuera y en otras actividades y estando en pandemia, sí me enteraba de la cantidad de reuniones que ustedes tenían, a pesar de todas estas circunstancias. Mi apoyo para ustedes, yo creo que el proceso va a ser salvado por los estudiantes de pregrado, posgrado y por los funcionarios ya administrativos. Ojalá que ese concepto de negación se termine. Yo creo que sí es importante una reforma. Me parece lamentable, voy a utilizar ese concepto si estamos tan sensibles a las palabras, me parece lamentable que se esté viviendo esta situación, que la comisión redactora haya sido destituida, que la junta directiva haya realizado una labor de intervencionismo a todo un proceso, ya yo creo que eso se ve bastante feo desde afuera, en una universidad estatal, insisto en eso, y además me parece muy paradojal que se viva esto muy a contrapelo al proceso social y político que estamos viviendo como país. Honestamente creo que es muy teatro del absurdo lo que ocurre, y dicho esto, también me he enterado de que, como dice el profesor Lira, han habido faltas de respeto, la integrante de la mesa redactora han sido atacados incluso en sus capacidades intelectuales, para estar en estas labores. Curiosamente hay mucha gente que ha sido formada en la Universidad del Biobío. Yo estuve en la mesa metodológica, fui formada por lo del Biobío, es decir, los propios decanos y juntas invalidan las propias personas que forman. Yo creo que también hay que darle una vuelta a aquello, ¿no? De la mano de esto, yo quiero hacer una pregunta a la doctora Donatila Ferrada, que fue un profesor en el doctorado. Yo tengo muy clara cuál es su línea metodológica. Usted investiga desde un paradigma totalmente comunicativo, crítico, participativo, y me interesaba mucho también asistir a este conversatorio, dada su presencia y también la mirada que da don Carlos desde toda esta mirada, ¿cierto?, más global de todo lo que pasa en las universidades estatales, desde su labor dirigencial. Yo me pregunto, profesora Donatila, ¿cuáles serían las consecuencias que tendría la Universidad del Biobío al decidir seguir con el antiguo modelo en los aspectos investigativos? ¿Cómo el antiguo modelo influye en la formación de profesionales y en la formación de personas, de investigadores de distintas áreas? Muchas gracias a Olguita por invitarme y a todos ustedes
por escucharme. Gracias. Loreto, si te entiendo bien, tomar la opción del DFL4, ¿no? O sea, continuar tal cual está la definición del... Mira, yo sinceramente digo que seguir por esa vía sería seguir o reproducir lo mismo. Porque en el fondo los cambios, o sea, no sé, para mí no alcanzan a hacer reformas. O sea, con eso te digo todo, porque se mantienen las figuras unipersonales. También es como, es muy extraño no aprovechar la oportunidad de que una comunidad pueda decidir por sí misma. Estamos hablando de personas adultas, de personas con capacidades, con autonomía, con trayectorias, con experiencias de vida, con historias. Entonces es muy extraño negarse a la posibilidad de hacer unos estatutos elaborados por las propias personas. A lo mejor con falencia, lo más probable, ¿cierto? No tienen por qué ser perfectos, porque somos una comunidad de seres humanos imperfectos. Pero creo que negarse a la posibilidad de construir algo propio es restarse de construir no solamente universidad, de construir país. Estamos en un momento de construir país distinto, entonces a mí me parecería muy penoso y un mensaje también a la comunidad, y sobre todo a la comunidad de estudiantes, que creo que es la que más me afectaría. ¿Qué mensaje se le manda a los estudiantes cuando te dan la posibilidad de tomar la decisión y decir qué es lo que quiero como universidad y decir que no? O sea, me parece tremendo. Yo también soy exalumna de la Universidad del Biobío, entonces esos cariños no se olvidan. El profesor Enrique Zamorano fue mi profesor, por ejemplo, que está por aquí. Vi que está Gerardo por ahí, de parte de los funcionarios, de quien tengo un recuerdo maravilloso cuando fui estudiante. Entonces, no sé, eso no sé qué más te podría decir, pero creo que se entiende bien el mensaje de lo que quiero decir. Gracias, Doretila. Olga Ortiz tenía la mano levantada, la palabra, para que haga la siguiente pregunta. Gracias Alejandro. Mi pregunta es para Carlos y muchas gracias por estar aquí. La consulta es respecto del plebiscito que vamos a tener el 1 de junio. ¿Podría referirse a la distinta y desigual ponderación que se le otorga a los señores académicos en desmedro de los otros dos estamentos, debiendo ser una persona un voto y no entregar ponderaciones desiguales a un sector de la universidad que sin duda genera reacciones. A veces las heridas hablan. Gracias, don Carlos. ¿Qué experiencia tendría de otras universidades con respecto a las ponderaciones en el plebiscito? Gracias, profesora Olga Ortiz. A ver, yo creo que el tema de las ponderaciones es de larga data y tiene su historia. En América Latina empezó con el Grito de Córdoba, ¿no es cierto?, que incluyó por muchos años, hasta la reforma de la Universidad Técnica de Chile en la final de la década de los 60, incluía solamente a profesores y estudiantes, vigentes y egresados, y excluía toda la reforma que surge desde Córdoba, y excluía a los funcionarios de cualquier orden que no fueran académicos. Porque además en el caso chileno somos todos funcionarios, ¿eh? Somos todos funcionarios públicos. Tenemos distintas responsabilidades y categorías. Entonces es una discusión que la historia tendrá que ir resolviendo. Después que avanzamos, 65, 25, 10, hasta el año 73, cuando llegó la dictadura, borró todo eso de un plumazo y nos heredó unos estatutos donde tenemos una autoridad unipersonal que tiene poderes omnívoros, casi totales, y que además responde
a los intereses de los académicos que lograron sobrevivir a la dictadura, con distintos mecanismos. Yo soy uno de ellos, yo soy un sobreviviente también. Yo trabajo en la Universidad de Santiago desde el año 80 y trabajaba antes en la Universidad de Chile y fui expulsado de la Universidad de Chile por razones políticas. Acusaciones banales en la época, porque en realidad mi actividad política significaba dar mi opinión respecto a materias técnicas en las cuales no había ningún rasgo de política contingente. Pero en fin, la odiosidad ganó en ese momento y salí a la Universidad de Chile y desde el año 81 trabajo en la Universidad de Santiago, pero bajo condiciones de muchas restricciones. En la Universidad de Santiago el control, como en todas las universidades desde Arica a Punta Arenas, las universidades del Estado, son controladas, fueron cooptadas por grupos de académicos que han mantenido el poder desde entonces. Cuando usted mira a los rectores, quienes los suceden, hay loables excepciones donde hay un cambio, pero usted mire Magallanes. El actual rector era vicerrector del rector que estuvo durante 2 décadas, o más de 2 décadas. El actual, en fin, uno puede revisarlas todas. Talca es la más dramática, diría yo. Entonces usted tiene un grupo de académicos que controlan el poder, que no se han renovado significativamente, que probablemente por el solo peso del avance del conocimiento han tenido que ir integrando nuevas visiones, pero que deben ser minoritarias. O sea, si pensamos que en un plebiscito el 66% del voto final está en manos de los académicos, yo le diría, mire, con suerte el 30% de los académicos será favorable a los cambios, el resto no lo hará. Querrá seguir en lo mismo porque le da privilegios. Privilegios de grupo que está coordinado en la defensa de intereses corporativos. Intereses que voy a volver a decir que son indignos e indecentes. O sea, cuando alguien tiene privilegios, no estoy hablando de la persona que tiene el privilegio no necesariamente tiene la misma calificación que el privilegio al cual aspira. Pero cuando usted tiene rectores que ganan 14 millones de pesos, vicerrectores, estoy hablando del sistema nacional, no estoy hablando del Biobío porque no tengo a la vista los datos, pero no difiere todo, digamos, todos son pequeñas variantes unas de otras. Entonces, eso es indecente, pues. ¿Cuánto gana? ¿Cuál es la remuneración que recibe un profesor titular de la Universidad del Biobío? ¿Es mayor o menor que la que recibe el señor rector? ¿Es mayor o menor que la que recibe el vicerrector de Administración y Finanzas? En fin, uno puede hacerse las preguntas que son legítimas, y lo más probable es que descubra que los incentivos están puestos en la actividad político-administrativa de los académicos y no en la actividad propiamente académica. También los hay, por cierto, no son excluyentes, pero vale más la pena ser director de departamento que cabecearse para sacar adelante un proyecto concursable. Tiene más costo. Y al final del día no es mucho más lo que uno obtiene. Gana mucho más haciendo la carrera político-administrativa, como académico. Entonces, este es un problema que no está resuelto en ninguna universidad. Nosotros, como red de universidades del Estado, veíamos con gran entusiasmo lo que estaba ocurriendo en Biobío, que tenía una comisión paritaria que buscaba justamente los consensos que atravesaban a toda la comunidad de una manera que respetaba la diversidad. Sin embargo, las noticias que nos llegan de distintas fuentes, por cierto que nos llega la información de académicos que no quieren nada de esto, ¿eh? Y que están de acuerdo en que no cambie nada, y que mis palabras, me llegó recién por aquí, me llegó una colega académica que está conectada, a la cual le parece que lo que estoy diciendo es que excede mis derechos. Discúlpeme, yo creo en la libertad de opinión y doy mi opinión y fui invitado a dar mi opinión. No he usado un lenguaje que ofenda a nadie en lo personal, no me he referido a ninguno en particular, me he referido a un modo de hacer las cosas que se deriva de la herencia que nos dejó una dictadura atroz. No reconocer eso o sentirse ofendido por aquello es simplemente algo de lo cual yo no me voy a hacer cargo. Si a alguien le parece que los mecanismos de privilegio que heredamos de la dictadura no son indecentes o no son indignos, entonces discrepamos de opinión nomás, pues. Pero no me acusa a mí de ofender a nadie. Yo no le he faltado el respeto a absolutamente nadie. Me parece impropio del uso de un cargo el tratar de aprovecharse del poder relativo que uno tiene en un momento determinado para sacar ventaja.
Yo lo único que he señalado es que me parece que en el caso de la Universidad del Biobío, que tenía reglas claras, decretadas por un instrumento administrativo del rector de esa universidad, hoy día, como consecuencia del resultado, la junta directiva de esa universidad decide cambiar la regla. Y eso no me parece que corresponda al Estado de Derecho. Ahora, el problema está en que usted lo puede solucionar por la vía administrativa o lo puede solucionar por la vía política. Por la vía administrativa puede ir a la Superintendencia de Educación, a la Contraloría General de la República y demostrar que los decretos exentos, las resoluciones exentas que firmó el señor rector, que condujeron el proceso, son unos, y que ahora ha salido otro distinto que modifique ese espíritu y el proceso, y que sea una instancia neutra, como es la Contraloría y la Superintendencia, la que decida si se ha obrado en derecho o no, pues. En mi opinión política, es que se ha obrado fuera del derecho. Se ha atropellado los derechos acordados. Se ha roto la palabra empeñada. Y eso me parece a mí que no es decente. Discúlpeme, cuando yo me comprometo a algo verbalmente, no porque las cosas no se den como yo esperaba, voy a dejar de cumplir mi palabra. A mí me enseñaron de chiquito que la palabra empeñada se cumple hasta con la vida. Gracias. Gracias, don Carlos. Tiene la mano levantada Cristian Sepúlveda y luego Marcela Mora. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias también por la exposición de nuestros dos invitados. Bueno, mi nombre es Cristian Sepúlveda, presidente de la Asociación de Funcionarios No Académicos de Chillán. Ya, a mí también me molesta la palabra. Yo creo, colegas, que no podemos ser tan ingenuos. Se nos ha dicho que se cambia la fecha del plebiscito, luego que el documento se divide en partes, y nos han dicho que todo esto es porque no se llevaron a cabo validaciones parciales, que tenía estas reglas que al final no se dieron, esas reglas como para que se pudieran generar estas validaciones parciales. Pero seamos honestos con nosotros, esas validaciones parciales que esgrimen, lo que está detrás no es otra cosa que la pérdida de poder. No es más que eso, porque si ustedes analizan en qué se dividió este documento, qué es lo que tiene malo este documento para que no se haya llevado validaciones parciales. ¿Revisaron los 4 ítems de los votos? Consejo académico, rectoría, consejo superior y todo lo demás. A mí me parece, como dice el profesor Carlos Gómez, que es indecente. O sea, todos los valores que tiene este documento están en todo lo demás. ¿Qué es lo que importa? Los 3 primeros, donde está el poder. No seamos ingenuos. Ese tema de las validaciones parciales es un tema de poder. No es más que otra cosa. Porque ¿por qué no se quejaron de todos los otros artículos que están en el punto 4, en el voto 4? Por favor, no seamos ingenuos. A mí realmente cuando me mostraron esos 4 puntos, yo dije, bueno, ¿cómo puede ser? El último punto están todos los valores. Entonces, realmente no podemos ser ingenuos y seguir pensando en que el documento no quedó bien hecho porque no se hicieron validaciones parciales. Yo eso no me lo compro, yo ya no me lo compro. Una vez que nos dice la Junta Directiva, aquí los decanos vinieron a reclamar y tenemos claro que los decanos tienen que empezar a compartir sus beneficios, no sé cuál, utilizaron esa metáfora que ocupó la señora del presidente de la República en un minuto. Fueron así súper claros. La Junta Directiva tiene súper claro cuál es el problema. Pero y tuvieron que jugar, ¿cierto?, el juego. Y nosotros como comunidad administrativa no nos queda otra que
ir el primero, ¿cierto? Y votar los estatutos, y yo espero que todos mis colegas voten apruebo. Y otra cosa, eso como reflexión, colegas, me gustaría consultarle a don Carlos y a doña Donatila, leerle el siguiente texto y que me digan qué piensa ese académico que escribe a las asociaciones, que nos escribió como asociación de funcionarios. Les cuento a grandes rasgos que nosotros hemos comunicado durante esta última semana información a todos los usuarios para que primero se informen de los estatutos, voten los estatutos y por supuesto que los aprueben. Y nos escribe el siguiente colega docente. Estimado, dice, se equivocaron de estamento, o ustedes quieren decir que los académicos, o nos quieren decir cómo votar los académicos. ¿Saben lo que significa democracia? Que esta mentalidad no es andar en patota, es consultar a las bases sobre ciertas materias. No significa que los planes de estudio se van a estudiar triestamentalmente. Por ejemplo, eso es lo que se quiso implementar en los años 70 y fue un desastre. Atentamente se despide el colega. Algo escuché yo a don Carlos que en su exposición relacionado con ese tema, que había cierto miedo a que temas en general, como puede ser algo relacionado con los planes de estudio, se pueda analizar en forma triestamental. Me imagino que ese docente pensará que los funcionarios, los estudiantes no tenemos las capacidades profesionales, cognitivas, no sé, que no podemos ser un aporte, no sé, quiero pensar eso, pero me gustaría que me pudieran ayudar a comprender la mentalidad de ese colega. Eso, muy amable, gracias por su tiempo. No sé si alguien quiere contestar o lee una pregunta de Marcela Mora o una reflexión, no sé, la voy a leer. ¿Sí? Solo brevemente para contestarle al dirigente Cristian Sepúlveda. Ya. Primero, reconocerle el mérito de que se atreve a ser dirigente. No es fácil, en las condiciones en que tenemos que funcionar en las universidades, ser dirigente gremial y menos dirigente político con tienda conocida públicamente. Créame que en la vida no sé, es más fácil, es mucho más fácil ganarse un Fondesit y vivir encerrado en el laboratorio. Es mucho más fácil. Pero mire, cuando usted respecto del colega que le mandó ese texto, me recuerda a aquellos que cuando se presentó el candidato Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, amenazaron, hicieron una campaña del terror de que Chile iba a volver a ser, ¿no es cierto?, un país socialista, donde iba a reinar el desorden, etc. Sin embargo, la experiencia señala que el señor Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista de los intereses de los grupos más poderosos del país, fue el mejor gobierno que pudieron tener. Hoy día, ¿no es cierto?, frente a la constituyente, son las mismas cosas, vuelven los mismos a decir lo mismo. Muchos de nosotros recibimos a través de las redes sociales que si ganaba Jadwe o si ganaban la izquierda, Chile se transformaba en otra Venezuela, haciendo una caricatura de lo que es Venezuela, por cierto, no sobre la base de información objetivable, no los informes correctos. Eso se fundamenta, yo diría, en tres cosas. Uno, la defensa de privilegios. Sin duda que el colega debe tener sus años y debe haber disfrutado todos los años de intervención de la Universidad del Biobío. Privilegios que le significaron calma y ninguna presión por ser apurado el paso, me imagino, solamente estoy suponiendo. Segundo, el miedo, pues. El miedo a escuchar una opinión diferente. ¿Por qué no puede discutir con sus alumnos los contenidos a tratar y el modo de tratarlo? ¿O no ha tenido
que transformar sus metodologías docentes producto de la crisis y que tenemos hoy día que hacer educación a distancia con apoyo de tecnologías de información y comunicaciones, que algunos le llaman clases virtuales. No es así, esto no son clases virtuales, es una conversación porque no hay una didáctica adecuada para utilizar para la docencia a través del uso de esta tecnología aún. Lo que tenemos es educación a distancia. Y eso ha significado que cada colega ha tenido que reducir el poder relativo que tenía sobre un grupo de estudiantes. Miedo a perder poder. Probablemente ese colega debe tener un manual de instrucción que le da a los alumnos para que repitan lo que él cree y considera que es bueno que el alumno sepa. Y seguramente, ¿no es cierto?, le parece horroroso a aquellos que proponemos que la universidad lo único que puede enseñar es metodología de pensamiento crítico, usando como excusa los contenidos específicos. Pero eso es parte del miedo. Y finalmente lo que sugiere es de un barbarismo que es propio de la Edad Media. Yo lamento que el colega no agregue luces, sino agrega sombras al quehacer de la Universidad del Biobío. Gracias. Gracias, don Carlos. Me avisan por interno que Marcela Mora, que había escrito en el chat, quiere que le den la palabra y hablar. Marcela Mora Donoso, para que le activen el micrófono, por favor. A Marcela Mora Donoso. Ahora sí, puedo, ¿me escuchan? Sí, sí. Muchas gracias, que no podía activar porque estaba desactivado desde el espacio central, digamos. Muchas gracias, estoy muy grata de escucharlos, un abrazo fraterno a los colegas de la comunidad UBB. Me encantó escuchar al doctor Gómez y la doctora Ferrada, que hemos estado también en cursos juntas, en seminarios y congresos. Por lo tanto, comparto plenamente sus ideas y obviamente desde las posturas críticas que la plantea. Yo creo que es importante, más que consulta, una reflexión. Yo también soy hija UBB, como menciona el señor Romo, que mencionó anteriormente. Soy hija UBB, tanto en pregrado y posgrado, y posteriormente hice mi doctorado en otra institución. Y soy profesional de un área donde lleva a cabo todo el proceso de renovación curricular. Y por ser profesional, y comento rápidamente, he sentido las prácticas exclusoras, porque no tengo la igualdad de oportunidades como sí lo tiene el cuerpo académico, de liberación de jornadas y otros elementos. Por lo tanto, fue un camino muy pedregoso, que obviamente también se agradece en la vida tener esas experiencias, porque sin duda se hace mucho más gratificante cuando uno llega a obtener el grado de doctora frente a esas circunstancias. Por otra parte, es importante señalar también respecto al tema de los estatutos, y aprovecho de agradecer a mis colegas, tal como menciona Hugo Lira, colegas también que mencionó anteriormente, al agradecimiento respecto a la comisión, y tanto la comisión 1, 2, ¿cierto? Todos los esfuerzos que se han generado. Yo creo que miremos, y la invitación es mirar a nuestra UBB, tanto que decimos que queremos nuestra universidad, ¿cierto? En sentido proyectivo, del punto de vista, tal como decía don Artila, que me gustaron mucho los conceptos que menciona, ¿cuál es la idea de tener esta mentalidad? ¿Cuál es la idea del aporte nuestro como profesionales, administrativos, ¿cierto?, académicos, etcétera? Yo, de hecho, siempre cuestioné cuando entré a la universidad como funcionaria el concepto de no académico. Yo no me considero no académica, porque sí también uno tiene habilidades cognitivas como para pensar, proponer, y que de hecho eso te invisibiliza. Entonces, son elementos, por tanto, que como crear comunidad están marcados en estos estatutos. Yo creo que es tremendamente importante, como mencionaba también el doctor Gómez y la doctora Ferrada, cómo nosotros nos proyectamos hacia la comunidad, cómo nosotros contribuimos a nuestra región, nuestra región de Ñuble, que es de reciente data de creación, digamos, administrativa. Por lo tanto, considero relevantes esos elementos, y comparto, y para nada encuentro que el doctor Gómez ha sido
falta de respeto, al contrario, él tiene una mirada externa de lo que está sucediendo en un contexto y que justamente nos permite también considerar aquellos elementos de juicio, digamos, o de juicio de valor que está pasando con nosotros como institución. Porque si tenemos un proceso, ¿cierto?, validado, y luego se interrumpe aquello, y de hecho el paro de estudiantes está también haciendo alusión a esas situaciones. Entonces, nuestra mirada, la invitación es poder crear una comunidad universitaria, pero con todos estos elementos que están sustentados, ¿cierto?, y subyacen. El tema de la territorialidad, el tema de género, ¿cierto?, el tema ¿me podrán ayudar ahí algunos en el chat? Todo lo que está como ejes centrales en los estatutos. El llamado es eso, a generar comunidad, pero una comunidad no desde el discurso demagógico, sino que desde lo que creamos nosotros como sentido de comunidad, ¿cierto? Tal como en un colegio se crea el proyecto educativo institucional, nosotros tenemos estos estatutos que debemos cuidarlos. Yo apruebo a los estatutos, por cierto, y también he enviado algunos videos que me solicitaron para aquello. Entonces yo creo que es eso, y comparto plenamente con lo que dice el doctor Gómez, de evitar estos privilegios, de evitar generar mayor igualdad y justicia social, como decía la doctora Ferrada. Cuando sucedió la situación de la crisis social del 2019, varios salimos en marcha, y yo decía qué inconsecuentes somos nosotros mismos. Las instituciones también reproducen, y las instituciones son una parte de la sociedad, y por lo tanto eso debemos cautelar, transformarlo. Y estos estatutos vienen justamente a transformar aquello. Entonces yo creo que mirar desde esta perspectiva en proyección, ¿qué queremos de nuestra universidad? Birregional por lo demás, estatal y pública de la región, que es la única. Entonces tenemos muchas cualidades, muchas características, estudiantes que son tremendamente esforzados. Entonces, cuidemos lo que tenemos como institución, ese es mi llamado, y más que generar estas rivalidades, ¿cierto? Y lo que comentaba Cristian respecto al tema de los correos, lo mismo sucede cuando sale un gobierno de turno, ¿cierto? Entra otro gobierno de turno local, y estas miradas, si yo no estoy ahí critico, pero si estoy ahí tampoco no hago mucho, o si hago, pero lo importante es poder despojarnos de los egos, despojarnos de estos egoísmos y crear una universidad pluralista, una universidad mucho más moderna. Eso en definitiva. Yo con mucho cariño, yo adoro a mi universidad y mi institución. Soy agradecida de estar trabajando en la Universidad del Biobío, y el llamado es a poder revisar, despojarnos de estas miradas voy a reprobar el estatuto porque la comisión, ¿cierto?, no me genera confianza. Quizá algunos dirán, no sé, la verdad es que uno no está en la mente del otro, pero yo creo que hay que analizarlo con todas con la mayor apertura y reflexión respecto a lo mejor para nuestra universidad. Eso solamente, muchas gracias, y me encantó verlos en la pantalla. Gracias, Marcela, agradezco tu reflexión. Me avisaron por interno que Donatila en realidad quedó de responder y no alcanzó, para que le activen el micrófono y pueda responder la pregunta que se le hizo a ambos expositores, Sí. y pueda terminar ella su exposición, su respuesta. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que quería hacer una breve reflexión en relación a la pregunta de Cristian, y un poco, bueno, me hacía recordar el concepto de vivir esto en la sociedad del desprecio, ¿no? Que en esta idea de que hay unos que están sobre otros y que se refieren de una manera absolutamente deleznable frente a otras personas, ¿no? Ya sea de distintas maneras, haciéndolo visible o haciéndolo invisible, negando en el fondo la existencia de la otra persona y los derechos de la otra persona, las potencialidades de la otra persona. El hecho de referirse desde ese lenguaje, ¿no?, de menoscabo, dice, por supuesto, mucho de quien lo haya emitido, que no sabemos en este caso quién es, pero yo creo que no podemos ser, ese tipo de cosas están, ¿no?
ese tipo de cuestiones están en el país, en muchas personas. Lo hemos visto de forma mucho más palpable a partir del estallido social en adelante. Y quiero recuperar un eslogan del estallido social: hasta que la dignidad se haga costumbre. Me parece a mí que recoge un sentido social que no es algo superficial, que creo que es algo muy profundo. Y esto tiene que ver, y es muy directo, se materializa muy bien, por ejemplo, en estas cuestiones que ustedes mismos están viviendo, o que la propia universidad representa en sí. El hecho de que hayan unos que tengan más privilegios que otros, como por ejemplo somos los académicos quienes formamos parte de ese estamento, el hecho de ingresar a una universidad en ese estamento te da un privilegio y te da una posición de poder distinta a los otros estamentos. El no darse cuenta de eso no nos va a permitir nunca hacer posible revertir esas situaciones, porque el hecho de ocupar una posición de privilegio también es una forma de negar a los otros. No solamente, o sea, de negar a la persona en su totalidad, porque no solamente se la niega en términos de que está en una posición subordinada, sino que también se la niega como sujeto aportativo a esa comunidad. Y aquí quiero recuperar el concepto de estima social, ¿no? Esta idea de que todas las personas aportan. La universidad no se hace solo con los académicos, con los grandes intelectuales, se hace con la persona que también hace el aseo en tu oficina, se hace con la persona que te repara la luz, con las personas que preparan la comida en el casino. La universidad es todo ese conjunto de personas que colaboran para que funcione, porque ninguno de esos intelectuales van a poder trabajar si no hay luz, si no hay agua, ¿no? Si no están los servicios funcionando, o sea, están dando apoyo, soporte de distintos lugares. Y esas posiciones de privilegio y la validación de esas posiciones de privilegio, lo único que hace es reproducir las desigualdades profundas y atentar en contra de la dignidad de las personas. Entonces, no son cosas menores las formas de comunicación, porque esas formas de comunicación son las que terminan validando estas cosas. Y cuando uno lo mira desde afuera, ¿qué es lo que ve? Ve que parece que estuviéramos en la época en la cual no podían votar las clases inferiores, no podían votar las mujeres, y no tenía el mismo valor. O sea, hoy en día el voto de un funcionario no académico no tiene el mismo valor que un académico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que tiene un porcentaje distinto al otro. A mí me parece eso absolutamente retrógrado. Me parece que no construye la democracia que tanto hablamos y que de tanto discurso se realiza sobre ella. Entonces, claro, a algunos les parecerá una barbaridad lo que yo estoy diciendo en este minuto, porque digo, oye, un auxiliar, el valor del voto de un auxiliar tiene que ser exactamente el mismo que un académico. A lo mejor en unos 20 años más o 30 años más, decir, oye, qué arcaico eso, ¿no? ¿Por qué un auxiliar, por ejemplo, puede votar y su voto vale igual para elegir un presidente, un senador, un diputado, pero para elegir o para tomar decisión dentro de su institución no? ¿De qué hablamos? Es decir, que tenemos unas instituciones que reproducen un sistema absolutamente arcaico y que no se condice ni siquiera con la reglamentación interna del país. Entonces, ahí hay un problema profundo y de fondo, y que todavía está por conversarse. Yo creo que todavía esto no se dialoga de fondo, se hacen estas descalificaciones, se hacen comentarios, pero en realidad no se aborda el tema de fondo, porque hay muchas personas que tienen mucho temor de que su voto sea equivalente al voto de otra persona que tiene una formación académica distinta. No por ello sabe menos. Esa persona es sabia en lo que hace, en su experiencia de vida, en su aporte, en su contribución. Y esas son las cuestiones que van a cambiar las formas de relación en el futuro. Si somos capaces de hacer esa valoración, entonces nos vamos a empezar a ver primero como persona, antes de si soy académico, postdoctorado, etcétera, ¿no? Yo creo que por eso cuando me viene a hablar de estas cosas, yo hablo de las relaciones y de las interacciones entre las personas, porque es ahí donde se juegan las relaciones, si son democráticas e igualitarias o no, si hay prácticas de justicia o no, porque una cosa es el marco legal, pero otra cosa distinta es la interacción social. Y son en esas interacciones donde se debería materializar, ¿cierto?, el marco legal. Gracias. Muchas gracias, Donatila, por tu aclaración.
Quiero que leer también, aprovechando el calor de la discusión y de la conversación que hubo hoy día, un correo, un chat que compartió Hugo Lira. Dice: pido disculpas a don Carlos al decir que es manipulador. Fue un secuestro emocional mío, como todo humano, cometo errores y procuro repararlo. Y es cierto, fue una inconsecuencia mía. Así que gracias por esa aclaración. Creo que de algo sirvió este encuentro. No sé si hay más preguntas. Estamos ya en el tiempo, así que no sé si Olga o Cristian quieren dar alguna despedida, algún saludo antes de finalizar. Estamos en el tiempo. Gracias. Agradecer la presencia de nuestros dos expositores, sin duda que nos dejaron mucho para reflexionar. Y estamos en un momento histórico, también es un momento difícil, pero yo valoro mucho a nuestro estamento. Hemos sido subordinados por largos años y hoy en día, mágicamente, las cosas han cambiado. Pero el cambio debió haber sido mucho tiempo atrás. Solamente esto se da en un contexto legal. Desde siempre hemos sido subordinados y no nos atendían. Por eso que estamos tan fuertes, tan firmes. Y queremos que el proceso del primero sea un proceso ejemplar. Que si tengan que hablar de la Universidad del Biobío sea porque vamos a votar todos juntos por aprobar unos estatutos que hemos trabajado en forma triestamental durante mucho tiempo y que se ha cumplido al pie de la letra lo que nos ha indicado la Comisión Metodológica. Agradecer a todos aquí presentes, a los que se conectaron por YouTube también, y esperamos volvernos a reencontrar cuando haya que trabajar y consultarles si les gusta este artículo u otro. Un abrazo a cada uno. Muchas gracias. Alejandro, ¿me escuchan? ¿Cristian? Sí, sí. Sí. No, cortito, solamente agradecer a nuestro invitado, a nuestra invitada por su tiempo. Han sido muy ilustrativos, fue muy buena la conversación. Agradecer a nuestros colegas, yo les llamo colegas a todos, docentes, administrativos, somos toda una comunidad, quiero mi comunidad, quiero que el día primero votemos, independiente de aprobar o rechazar. Lo importante en este tipo de actividades es cumplir con nuestro deber como ciudadano, como comunidad universitaria. Nada más que eso, les pido que voten ese día. Agradecer a los presentes y a los colegas también que se conectaron vía streaming por YouTube. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias a los presidentes de esta asociación birregional, a Cristian y a Olga. Bueno, para finalizar, agradecemos a los expositores su tiempo y su presencia, a la doctora Donatila Ferrada Torres y al doctor Carlos Gómez Díaz, haber asistido a este conversatorio organizado por la Asociación Birregional de la Universidad del Biobío de No Académicos. También la conexión de todas y todos los participantes, tanto de la Universidad del Biobío como externos, y que sin duda han contribuido a despejar dudas para nosotros, para estar mejor preparados para el día del plebiscito. Buenas tardes, les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Gracias.